Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria a petición del 1/4 del Pleno Municipal. Se ha presentado una solicitud de convocatoria de pleno extraordinario y por eso hemos convocado este pleno en el día de hoy, para dar cumplimiento a esa legalidad. El orden del día, en primer lugar, sería pública denuncia de la agresión sufrida por la concejala de esta corporación, doña Rocío Falcón García, por parte del también concejal, don Manuel Camacho López. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Buenas tardes, señora alcaldesa. En esta ocasión voy a ser yo el que voy a usar la portavocía del Grupo Municipal del Partido Popular. Creo que no procede según nuestro reglamento orgánico. Hay una portavoz nombrada y se encuentra en la sesión. Se le ha ido la voz en la sesión. Sí, no tenemos volumen, como pueden comprobar en el micrófono de la interviniente, en este caso la portavoz del Partido Popular. Vamos a ver si llega el sonido. Solamente recibimos nítidamente el del micrófono de la alcaldesa, que ha dado inicio a este pleno extraordinario. Bueno, lo que diga el señor secretario. Vamos a ver. Esperamos. Vale, pues por enfermedad en esta sesión toma la palabra el portavoz suplente del Partido Popular. Perfecto, pues entonces ya sabemos que no será Nati Pastora quien dirija la moción que presenta el Partido Popular. Tenemos muy poquita señal del micrófono de Paco Merino, que es el interviniente. La presentación y la propuesta de los asuntos que conforman el orden del día de este pleno extraordinario. Y además, aprovechando la ocasión, creo que va a venir bien que lo haga yo porque soy varón. Y ustedes se extrañarán de esta situación, pero también se puede tener en cuenta. Ha venido al caso. Sobre todo teniendo en cuenta la animadversión que hacia las mujeres tiene el concejal del que vamos a hablar hoy día. Partiendo de base de que ejerce una más que evidente agresividad cuando su interlocutora es una mujer y se comporta de forma diferente cuando su interlocutor es un hombre. Lamentamos que el señor Camacho no haya tenido la diferencia de comparecer en este pleno, incumpliendo así con su obligación como concejal para asistir a los plenos a los que se le convoque. Su ausencia en este pleno dice mucho de su forma de ser y de comportarse, y dice muy poco sobre su valentía a la hora de afrontar el planteamiento y resolución de problemas que le atañen. No obstante, como damos por hecho que nos estará viendo a través del canal del Ayuntamiento, de YouTube del Ayuntamiento, o nos estará escuchando a través del programa especial que Radio Cantillana está retransmitiendo, le hacemos constar que su ausencia no es más que otro desprecio más hacia esta institución y otra prueba evidente de su forma de entender la política. El motivo que nos ocupa en este pleno extraordinario no es otro que hacer pública denuncia de la agresión sufrida por la concejala de esta corporación municipal, doña Rocío Falcón García, por parte del también concejal don Manuel Camacho López, que de forma amenazante y grosera insultó y profirió falsas acusaciones contra la señora Falcón en actitud machista y misógina. La solicitud de este pleno extraordinario ha sido suscrita y compartida por este Grupo Municipal Popular y por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, a cuyos concejales agradecemos la sensibilidad para con estos asuntos. Del mismo modo, se ha comunicado al concejal no adscrito, don Luis de Luque Rodríguez, sin que hasta la fecha hayamos tenido respuesta por su parte, por lo que debemos entender que no comparte el mismo interés. Por motivos obvios, para la solicitud de este pleno extraordinario no se ha contado con el equipo de gobierno, por tratarse el agresor de un integrante de dicho equipo. No obstante, aprovechamos para hacerle extensiva en este preciso momento a los miembros socialistas del equipo de gobierno, recalcando que tienen una oportunidad única para manifestar su postura contra cualquier tipo de violencia, y en particular la vertida contra una mujer que en este caso es compañera de este pleno. Tienen ustedes una ocasión de oro para hacer valer los principios de los que tanta gala hacemos, lemas y consignas como no a la violencia o ni una más,
están más que justificados en el día de hoy, por lo que les animamos a unirse a nosotros en la denuncia y repulsa de la violencia, así como a adoptar de manera tajante las medidas que se proponen. Como primer punto del orden del día y en cuanto a la denuncia pública de la agresión antes citada, podemos afirmar que, por desgracia, este comportamiento del señor Camacho es más habitual de lo deseado en sus relaciones, no solo con el resto de compañeras de la corporación, sino en su cotidiano día a día. En más de una ocasión hemos visto al señor Camacho fuera de sí, con una reacción completamente desproporcionada con el tema tratado en cada momento, lo que ha generado malestar, violencia y situaciones de máxima tensión completamente innecesarias. Este episodio en cuestión tuvo su antecedente en el pasado Pleno Municipal Ordinario celebrado el 29 de mayo, en el que, tras la interpelación de la portavoz del Grupo Municipal Popular, en el turno de ruegos y preguntas, denunciando determinados aspectos de la Delegación de Parques y Jardines, cuyo titular es el señor Camacho, este señor, sintiéndose directamente aludido, ya empezó a alzar la voz de forma indecorosa, interrumpiendo constantemente en reiteradas ocasiones a la portavoz popular y a hacer alusión, según su criterio, a un supuesto cobro indebido de un sueldo municipal. Se da la circunstancia de que la portavoz del Grupo Municipal es una mujer, con la diferencia de que en otras intervenciones plenarias protagonizadas por concejales varones, el comportamiento del señor Camacho dista mucho de ser tan radical. Con estos antecedentes, el día siguiente al Pleno, el día 30 de mayo, viernes, la señora Falcón, en su intención de llevar a cabo un registro en la planta baja de este edificio, se cruzó con el señor Camacho, el cual comenzó a increpar a la señora Falcón a voces en medio del edificio y ante un nutrido grupo de ciudadanos, como un verdadero energúmeno. El tono y el argumento utilizado no solo no puede permitirse bajo ningún concepto, sino que además es un atentado contra el honor y la dignidad de la señora Falcón. Nunca, jamás, este comportamiento debe ser permitido, pero mucho menos si viene de un representante público. No satisfecho con la primera agresión, el señor Camacho siguió a voz en grito increpando a la señora Falcón por el mero hecho de ser de la oposición, por el mero hecho de poner en entredicho su gestión, por el mero hecho de ser mujer. No solo le dijo que estaba cobrando indebidamente de las arcas municipales, sino que le exigía la devolución de una supuesta cantidad robada por no pertenecerle. No se limitó a proferir falsas acusaciones contra ella, sino que lo hizo a voz en grito, bastante alterado y haciendo aspaviento con los brazos, cosa que ya hizo en el pleno del día anterior. Además, lo hizo en medio de una gran concurrencia de personas que fueron testigos fieles de todo lo ocurrido, puesto que se iba a celebrar una boda civil. Tal fue la magnitud de la violencia vertida sobre ella que, como consecuencia de la citada agresión y en un evidente estado de shock, la señora Falcón acudió a la oficina de la policía local para buscar el amparo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro municipio. Allí fue atendida en primera instancia por el cabo de la policía local, quien podrá dar testimonio del estado en el que se encontraba y que ante tal estado de malestar y nerviosismo le aconsejó que fuera tratada por un especialista médico. Acto seguido, acudió al Centro de Salud de Cantillana, en el que se le diagnosticó un estado psíquico y emocional con los siguientes síntomas. Leo textualmente: ansiedad, llanto fácil, lenguaje coherente y gran angustia, siendo la causa presumible de las lesiones la agresión verbal y argumentando los hechos ocurridos como a continuación se detalla. Esta persona, refiriéndose al señor Camacho, se cruza conmigo, yo no la miro, no le dirijo la palabra y se vuelve a insultarme, a decirme que devuelva el dinero que no es mío, que no trabajo, que me quedo con un dinero que no me pertenece. Él no acepta que lo que yo haga es lo que tengo que hacer. Cierro comillas. Justamente ese mismo argumento y sucesión de acontecimientos es el que día más tarde, concretamente el día 3 de junio, manifestaría la señora Falcón en su denuncia ante la Guardia Civil. En el centro de salud se le dispensó la medicación oportuna y adecuada a su estado
y se le conminó a solicitar la baja médica dado su flagrante estado de ansiedad, motivado por el pánico o miedo insuperable ante la posibilidad de volver a encontrarse con el agresor. Tanto el informe médico como de la denuncia ante la Guardia Civil tienen ustedes copia en la documentación adjunta a la convocatoria. Es claro y evidente que el señor Camacho se siente fiscalizado y parece ser que eso, viniendo de una mujer, es superior a su normal entendimiento. Es también claro y evidente que el señor Camacho no entiende cuál es el papel de la oposición en un sistema democrático. El menosprecio a la labor de la oposición socava el sistema democrático de contrapesos y en una actitud tiránica procura callar por todos los medios a su oponente político, utilizando incluso la violencia. Al intentar opacar la gestión de la oposición en los asuntos que le atañen personalmente, demuestra una vez más sus actitudes totalitarias, propias del antiguo régimen. Esto, unido al machismo del que hace gala y a su desprecio por ser su oponente una mujer, completan el lamentable espectáculo protagonizado por el señor Camacho que ahora denunciamos y ponemos en su conocimiento. El señor Camacho no solo ha agredido y violentado a la señora Falcón, sino que la ha difamado. Un momento. Me están informando de que el sonido del pleno no existe, entonces me gustaría preguntar por qué. El pleno no se está, o sea, se está retransmitiendo, pero no se está escuchando. No se escucha. Sí, yo le he escrito, lo primero que yo he hecho es escribirle a él, le he dicho, no se escucha. Y me ha dicho que se ha subido el volumen. He vuelto a preguntar a 3 personas que me han escrito diciéndome no se escucha. Por favor, confirma. Y me han dicho, no, se sigue sin escuchar nada. ¿Se empieza de nuevo, no? ¿O qué? Sí. Se ve pero no se escucha. No sé, están por abierto. Por si se escuchara por alguno de los dos medios que retransmitimos y hubiera alguien que si nos está escuchando, vamos a interrumpir unos minutos porque parece que hay problemas técnicos.
Ahora. No, ya. Bueno, vamos a reanudar, que ya nos confirman que se está retransmitiendo con normalidad por Radio Cantiana y la videoacta también está funcionando. Al parecer hay algunos problemas con YouTube, a algunas personas sí le está llegando y a otras no. Por lo tanto, reanudamos y volvemos a la intervención. Les recuerdo también que para la primera intervención tenemos 5 minutos, para la siguiente 3 y para la siguiente 1. Así que entiendo que se reanuda y va terminando. Gracias. Reanudamos entonces donde lo dejamos. Estaba diciendo que el señor Camacho no solo ha agredido y violentado a la señora Falcón, sino que además la ha difamado. Considera que está robando por tener un sueldo, es decir, que según el señor Camacho, un trabajador roba cuando cobra su sueldo por un trabajo honradamente realizado. Y es que cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor. Y en este caso, el que calumnia es el perdedor. Sin lugar a dudas, el señor Camacho es de otra época y además de calumniar, posiblemente considere que los trabajadores son el problema de las empresas, cuando realmente es justo lo contrario. Los trabajadores son el mayor potencial que tiene cualquier empresa. El señor Camacho debe ser un empresario de los antiguos, de los que ven al trabajador como una carga. Por supuesto que no estará de acuerdo con la Constitución, ya que el derecho a la remuneración es un principio fundamental regulado en el título 1 dentro del ámbito del derecho laboral y de los derechos del trabajador. El derecho a la remuneración no es más que el derecho del trabajador a recibir una remuneración por el trabajo realizado, siendo la remuneración la contraprestación que un empleado recibe por los servicios prestados a la empresa en el marco de una relación laboral. El artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores establece en su apartado segundo, en relación al trabajo, que los trabajadores tienen derecho, entre otras cosas, a no ser discriminados por sus ideas políticas o sexo. Tienen derecho a su integridad física, derecho a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de sexo. Tienen derecho a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. Todos estos preceptos, todos estos derechos al señor Camacho le importan un bledo. Todos estos preceptos han sido violentados o vulnerados por el señor Camacho y es que este señor debe ser un empresario de la vieja escuela, como he dicho antes. Puesto en conocimiento de este pleno la agresión sufrida por la señora Falcón, por todo lo que antecede y siguiendo el orden del día de este pleno extraordinario, en lo referente a su segundo punto, solicitamos que se adopte el siguiente acuerdo. La reprobación por este pleno municipal del señor Camacho, por tan deleznable actitud y comportamiento, no solo por tratarse de inapropiado, sino por tratarse de un comportamiento totalitario, machista y misógino, agravado por estar protagonizado por un miembro de esta corporación. Gracias. ¿Intervenciones? Por alusiones. Es cierto que el señor portavoz sobrevenido me llamó para comunicarme más o menos la posibilidad de solicitar este pleno debido a unas supuestas amenazas, insultos o coacciones o algo así del señor Camacho. Y yo le contesté que fue poco tiempo lo que estuvimos hablando, que era la primera noticia que tenía, que yo había vivido en el pleno, que una situación desagradable, pero no mucho más que muchas que se ven en el Parlamento casi diariamente, y que, bueno, tenía la versión de una parte y quería, no por el señor Camacho, sino por otras personas que a ver si me enteraba mejor a ver de lo que había pasado. Ciertamente, en el pleno ese dije que había que guardar las formas en el pleno, que esto es un sitio serio y que se supone que estamos aquí en representación del pueblo y que debemos, bueno, cuidar el fondo y sobre todo, bueno, las formas, sobre todo el fondo, pero las formas también, ¿no? Y me enteré que había habido una denuncia después de la señora Rocío y otra de Camacho, creo, Antonio, también, de Manolo, perdón. Y creo que va por una tercera, denuncia o algo así, según algunas fuentes que he estado recabando, ¿no? Entonces, 3 denuncias por este hecho, no sé, será muy grave, supongo, pero yo tenía mis dudas de solicitarlo, ¿no? Tengo que decir que
El señor Camacho tiene virtudes y defectos, y entre sus defectos, si me permitís, es que es una persona impulsiva y vehemente, creo que con casi todo el mundo. A veces cuando pues, es trabajador y después tiene sus virtudes, lógicamente, ¿no? El tema es que el pleno este es para reprobar públicamente a un concejal por una cosa que está en los juzgados, que ya digo que creo que van a ser 3 denuncias las que van a tener que dirimir el juez y ver si tienen razón o no, ¿no? Digamos, si se ajustan a derecho, si son tan importantes como para eso. Yo comprendo que Rocío, y me imagino la situación, tiene que estar bastante afectada si fue así. Pero no le dije a Paco, le dije que lo tenía que pensar, al señor portavoz. Y eso fue lo que pasó. Después ya me enteré de que Izquierda Unida había firmado también la convocatoria de este pleno extraordinario y poco más. O sea, lo que yo creo es que hay que dejar a los tribunales actuar, porque esto sucedió fuera del pleno y mis fuentes personales son indirectas. Tengo fuentes directas de lo que pasó, ese día. Nada más es lo que quería decir. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Cuando el PP se puso en contacto con nosotros para pedirnos nuestro apoyo en la solicitud de este pleno extraordinario, teniendo en cuenta que su grupo no disponía de los miembros suficientes para que se convocara legalmente, no dudamos en hacerlo porque somos partidarios de debatir cualquier asunto en este foro. Creemos que el Pleno de la Corporación es el lugar para hablar de política y de gestión, cada uno en su papel, bien de gobierno o de oposición, pero sin perder la forma ni el decoro institucional. Como rogó Luis de Luque en la última sesión después de aquel episodio bochornoso, incómodo e impropio de representantes públicos de los vecinos y vecinas de Cantillana, que se echan en cara quien trabaja menos cobrando un sueldo municipal. Todos podemos perder los nervios en cualquier momento, pero pedimos que no vuelva a repetirse escena como aquella que viene a justificar la desafección política de los ciudadanos, y que, si ocurriera, la presidenta ejerza sus funciones para ordenar el buen desarrollo de la sesión. Sabemos que al día siguiente hubo otro encontronazo verbal entre el señor Camacho y la señora Falcón, pero solo conocemos una versión de lo sucedido. En cualquier caso, si algún concejal considera que otro compañero está cobrando un sueldo sin merecerlo, debería pedir responsabilidades a la alcaldesa, que es quien lo nombró y les asignó las competencias y retribuciones para que, si es el caso, proceda a su cese. Al PP le recordamos que si el señor Camacho es hoy concejal delegado con dedicación exclusiva y miembro del equipo de gobierno, es gracias precisamente al apoyo implícito del PP hace ahora 2 años. Y al señor Camacho le recordamos que si el Grupo Popular cuenta un concejal con dedicación exclusiva y atribuciones de apoyo al Gobierno, es gracias también a su pacto con el PSOE, porque para llegar a 9, desde 7 hace falta 2. Y mientras los socios de Gobierno se tiran los trastos a la cabeza, la señora alcaldesa se frota las manos porque sabe que a río revuelto, ganancia de pescadores. En cualquier caso, teniendo en cuenta que hay una denuncia formulada ante la Guardia Civil, un parte médico de lesiones y que el asunto tendrá que sustanciarse en sede judicial, creemos que no se debería hablar de agresión, sino de supuesta o presunta agresión, al menos hasta que haya una sentencia judicial firme. Por el mismo motivo, vemos precipitado reprobar o nombrar persona non grata al señor Camacho o exigir su dimisión o cese,
Por todo lo expuesto, nuestro grupo se abstendrá en todos los puntos del orden del día, es decir, votaremos en blanco. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del PSOE. Buenas tardes. Al igual que han dicho el resto de portavoces, nuestro grupo indica lo mismo, que hay una denuncia realizada por ambas partes, desde la señora Falcón hasta el señor Camacho y viceversa, y por tanto, para poder nosotros tomar decisiones, necesitamos los informes el resultado del juez, ¿vale? Sí que es verdad que voy a contar yo mi caso en particular también, ¿vale? No con él, sino con un ciudadano de Cantillana, ¿vale? El mismo día que tú estuviste en el centro de salud estuve yo también. No sabía por qué estabas allí. Y la verdad, cuando te vi los ojos como los tenías, estabas nerviosa. Yo también sufrí una agresión por parte de un vecino de Cantillana. Y no solo me agredió delante de mi hijo, en mi vida privada, sino que me amenazó con pegarme. Y me dijo que no me iba a pegar delante de la gente, me iba a pegar sola. Y lo que hice fue a denunciarlo a la Guardia Civil. Y fui al médico también con un ataque de ansiedad. Y el domingo tenía que ir otra vez a un acto público donde estaba él con toda su familia. ¿Y qué es lo que hice? Llamar a la Guardia Civil. Entonces, lo que pido aquí es un poco de vehemencia y un poco de cordialidad desde la ciudadanía hacia los representantes políticos. Es lo único que pido. Porque todos aquí faltamos el respeto a personas, incluso a concejales. Y igual que aquí hay que mantener la cordura, en la calle también y en las redes sociales, que parece que no, pero es que hacemos mucho daño. Eso es lo único que pido. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos al segundo punto, la reprobación. ¿No? Se ha hecho la denuncia pública ya al primer punto, ya pasamos al segundo. Reprobación por el Pleno Municipal del señor Camacho López. Ahora tiene la palabra. Perdón por el segundo. Señora alcaldesa, el segundo ya lo he leído. Me dio directamente del primero al segundo. Vale, pues entonces pasamos a la aprobación de la reprobación, entiendo. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda reprobado el punto segundo. Pasamos al punto 3. Exigencia al señor Camacho López su inmediata dimisión de todos sus cargos, incluido el de concejal, o en caso de que no prospere su dimisión, la solicitó la señora alcaldesa del cese inmediato de su nombramiento como concejal delegado en el actual equipo de gobierno. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señora alcaldesa. Visto lo visto, en una clara y evidente muestra de falta de valentía, el señor Camacho no se ha presentado hoy a este pleno. Hoy no ha sido tan arrojado ni tan arrogante como en otras ocasiones. Hoy no va a ofrecernos ningún numerito de cara a la galería, porque sabe que haga lo que haga, le va a salir mal. Que lo ha hecho mal, porque ha traspasado una barrera que nunca jamás se debe traspasar, la de la violencia. Hoy ni siquiera ha tenido un mínimo de atisbo de dignidad como para venir aquí a hacerse responsable de sus actos y de sus errores, presentar su dimisión y entregar su acta de concejal. No ha tenido la integridad ni la honorabilidad de asumir que su tiempo en política ha terminado, porque su política es trasnochada y caduca. Es política de otros tiempos pasados. Todo tiene un límite y un fin. La etapa política del señor Camacho está quemada y agotada. Ya se ha encargado él de terminar con ella. La escasa o nula efectividad en su gestión y su forma de actuar no cabe en un sistema que se basa en el respeto y la concordia como valores fundamentales. Solo su inoperancia es mayor que su agresividad. Su ausencia nos da a entender que no tiene ninguna intención de dimitir, ya lo hubiese hecho.
Y llegados a este punto, es usted, señora alcaldesa, la que debe actuar en consecuencia, la que debe tomar cartas en el asunto y ponerse del lado de las víctimas o de los supuestos agresores. Es respetar las normas mínimas de convivencia u obviarlas. Es defender la dignidad de las personas o permitir los abusos y agresiones, y se trata de la hermana yo sí te creo o de mirar para otro lado y seguir consintiendo las humillaciones. Ahora es un momento, señora alcaldesa, es el momento de dejar las cosas claras, es el momento de posicionarse en el lado correcto, es el momento de que en su equipo de gobierno no permita usted que haya ningún supuesto agresor. Es el momento de hacer limpieza. Y llegado a este preciso momento, le voy a hacer una pregunta muy fácil que se responde con un sí o un no. ¿Va usted a cesar en todos sus cargos al señor Camacho dentro de su equipo de gobierno? ¿Sí o no? Si no lo hace, será usted cómplice y consentidora. Si no lo hace, es porque usted está de acuerdo y comparte la violencia y las agresiones de su concejal. Si no lo destituye, tendrá usted la misma credibilidad que aquel exministro que está muy de moda ahora y que afirmaba que era feminista porque era socialista y después pagaba favores sexuales con el dinero de todos los españoles. Si no lo hace, quizá esté usted en sintonía con el exministro porque es usted, entonces usted no será ni feminista ni socialista. Usted será como el exministro, usted será sanchista, en el sentido más peyorativo de la palabra. Llegado a este punto, y si usted no actúa, aténgase a las consecuencias, porque usted misma está escribiendo su historia, eligiendo su futuro. Si no lo hace, quizás la que tendría que dimitir sea usted. Y le repito la pregunta, señora alcaldesa, ¿va usted a cesar al señor Camacho de todos los cargos y delegaciones que ostenta en su equipo de gobierno? ¿Sí o no? ¿Intervenciones? Bueno, pues por alusiones me toca intervenir. Yo creo que quien pide respeto debería también de respetar, ¿no? Haciendo caso omiso a la argumentación con la que ha introducido el punto, dentro de mis competencias como alcaldesa, pues este pleno no es competente para pedir esta dimisión. Se ha incluido en el punto del orden del día por cortesía, pero después del asesoramiento jurídico, este pleno no es competente para llevar a cabo esta exigencia. Y desde el punto de vista ya desde la alcaldía, de retirarle las delegaciones al concejal expuesto aquí, quiero decir y me reitero en que esto es un caso, para que los cantillaneros lo sepan, que nace de un pleno, un debate de un pleno, donde evidentemente, y así niego ese sentimiento que transmite de mi persona el portavoz de Izquierda Unida, para nada me estoy frotando las manos, no quiero que se dé esos episodios ni en el pleno ni en ningún otro lugar, evidentemente, pero sí es verdad que hay unas circunstancias que se denuncian por ambos, ¿vale? No conozco la tercera denuncia, pero sí tengo conocimiento de estas dos denuncias. Entonces yo creo que el órgano competente para tramitar este expediente es la Guardia Civil, y en el momento que tengamos los primeros indicios o la primera medida en cuanto lo dictamine un juez, porque todos entenderéis que yo seré la alcaldesa de Cantillana, pero yo no soy juez de este caso. Por lo tanto, en el momento que sí haya un dictamen de estas denuncias, pues sí se tomarán las medidas correspondientes, porque también nos pide el concejal Manuel Camacho pues que cese de sus funciones a la concejala Rocío Falcón. Por lo tanto, no voy a tomar la decisión de cesar a ninguno, y sí voy a tomar la decisión de esperar a lo que nos diga un juez. Bueno, pues pasamos al siguiente punto: declaración por el Pleno Municipal de don Manuel Camacho López como persona non grata. Quería decir también, puntualizar sobre este punto, que el Pleno Municipal tampoco es competente, y nos hemos asesorado jurídicamente, de nombrar a alguna persona non grata. No obstante, lo vamos a traer aquí para que cada uno, pues, dentro de la libertad de expresión, pues, exprese su parecer. Gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Nos gustaría ver el informe del secretario sobre que no se puede traer este punto aquí, si es que existe ese informe.
cuarto punto del orden del día solicitamos la declaración por este pleno municipal de don Manuel Camacho López como persona non grata por su comportamiento absolutamente inaceptable en la sociedad en la que vivimos y por la que trabajamos a diario, con el objetivo de mejorarla en todo aquello que esté en nuestras manos. Un individuo de tales características no puede ni debe ser bienvenido en esta casa consistoria. No podemos blanquear la violencia. No podemos decir, como dice el señor de Luque, que es que tiene un pronto muy malo. Prontos malos tienen todos los asesinos, todos los violadores, todos los agresores. Y no lo estoy culpando ni de asesino, ni de agresor, ni de violador. Pero todos tienen puntos malos. Todos tienen malos días. ¿Qué vamos a esperar, como dice usted, señora alcaldesa, que haya una sentencia judicial y hasta entonces, que puede ser dentro de 2 años, que vamos a estar en la misma sintonía? Hoy una agresión verbal, mañana se me ha ido la mano, pasado algo más. Creo que es una falta de responsabilidad ponerse de lado ante esta situación. Nos gustaría también tener copia de esas denuncias que usted ha enseñado y de que nosotros no tenemos ninguna constancia. Y si hay que dirimir responsabilidades, hay que dirimirlas ahora. Es como Pedro Sánchez cuando pide perdón. Mire usted que no, que aquí no se trata de pedir perdón. Que no se trata de eso, se trata de actuar. Y aquí a estas alturas hay que actuar. Porque dentro de 2 años, o de 1 año, del tiempo que sea, cuando el juez decide lo que tenga que decidir, entonces quizá lo mejor es tarde. Gracias. Intervenciones. Tiene la palabra el concejal no adscrito. Bueno, por ir terminando la sesión, yo también pediría respeto, porque no solo la falta de respeto la traducen las voces, sino las formas, ¿no? Entonces yo pediría también respeto hacia mí en concreto, porque creo que se ha faltado a la hora de argumentar las cosas, y seguramente pues esto es un pleno premeditado, porque todos somos conscientes que si hay unas denuncias, pues por prudencia, creo que todos los que estamos aquí sabemos que debemos de esperar a lo que se sentencie, evidentemente, ¿no? Entonces, este pleno también es un poco escaparate para ya adelantar lo que ha adelantado el portavoz del Grupo Popular, que la alcaldesa ahora pues está a favor de la violencia y tal, cuando es totalmente falso, totalmente falso. Por lo tanto, me reitero y quiero que los cantillaneros sean conocedores de la situación desagradable que hemos vivido en este pleno y que estamos viviendo. Incluso en el día de esta mañana pues se han vivido unos hechos que no son del agrado de nadie, y queremos comunicarle a la población que son unos hechos que ambos han ejercido sus derechos de denunciar, y que estaremos a la espera, evidentemente, de lo que diga la sentencia. Y también quiero puntualizar una cosa, porque ya que creo que hay público en el Pleno que se han tomado la molestia de venir, según fuentes de la Guardia Civil, también nos indican que el camino para que esto llegue a buen puerto no es el que se ha optado, es una querella, y me comunican desde la Guardia Civil que le dieron conocimiento a la concejala. Por lo tanto, si queremos llevar esto a buen fin, a buen puerto, y que no se quede en un paripé, pues aconsejo también que se sigan los consejos y el camino y la trayectoria que marca la Guardia Civil, que es quien entiende cómo hay que encauzar estas cosas. Así que eso también quiero que se sepa, porque es lo que nos dicen las fuentes oficiales de la Guardia Civil, que estos casos se llevan a través de querella y que tienes conocimiento. Y entonces lo que sí pido también que se ponga en el lugar adecuado si esto realmente va en serio o es simplemente un escaparate, sabiendo que el Pleno ni yo tengo competencia para cumplir las exigencias que aquí se han descrito. Creo que mi labor como alcaldesa ha sido dar cumplimiento a este Pleno, intervenir en todos los puntos, todos los grupos políticos que forman la Corporación de Cantillana, y sería muy injusto y de muy poco respeto
que el tiro ahora, la diana, pues sea mi cabeza con las declaraciones que ya ha hecho públicamente el portavoz de que si no contestaba que sí a esta pregunta, pues yo iba a estar a favor de la violencia. Eso es completamente falso y yo también pido respeto. Así que doy por concluida la sesión y muchísimas gracias.